¿Sí? La acción, por ejemplo, juicio de despojo violento. El derecho de acción que tiene el despojado, dice el Código Civil, prescribe en 6 meses, ¿cierto? En 6 meses. Ese derecho de acción, por ejemplo, si prescribe, por ejemplo, el día de mañana, va a prescribir la acción. Si yo presento la demanda el día de hoy, ¿sí? Obvio que no se va a avanzar a citar, ¿no es cierto? La ley, la reforma, me da 6 meses desde que yo presento la demanda para que se produzca la citación y el efecto de interrumpir la prescripción se retrotrae al día en que yo presenté la demanda. Antes no era así, pues, ¿no? Esto trastoca lo que siempre hemos visto nosotros cuando estudiamos derecho procesal, ¿no? Que la citación interrumpe la prescripción. En este caso, con la reforma, nos da 6 meses para que ese efecto se retrotraiga a la fecha de la presentación de la demanda. Esto quizá tenga que ver por las circunstancias de las oficinas de citaciones que, por el trabajo que tengan, a lo mejor puedan provocar la prescripción de la acción al no efectuar la citación oportunamente. La reforma nos da 6 meses para que se considere que el efecto de la citación se retrotraiga a la fecha de la presentación de la demanda. En la práctica, por ejemplo, un juicio le prescribió la acción 2 días antes de que se produzca la citación. Obvio que la parte alegó la prescripción y se tuvo que declarar la prescripción de la acción. Si hubiese estado esta reforma vigente, obvio que tenía tiempo para que esta acción no prescriba. Otro aspecto importante de la reforma refiere al abandono. El abandono está regulado en el artículo 245 al 249 del Código Orgánico. El abandono, como ustedes saben, es una forma extraordinaria de cómo culmina un proceso. Hay que tener presente que en el artículo 5 del Código Orgánico se refiere, este artículo refiere al principio dispositivo, al impulso procesal, ¿sí? El cual dice que la parte responsable del impulso del proceso. Antes de la reforma, la parte estaba obligada a impulsar el proceso y evitar que se produzca el abandono en el término de 80 días. La reforma, garantizando el derecho de acción, el derecho del actor, le amplía este lapso a 6 meses plazo. Ya no son términos, sino 6 meses plazos. Otra de las inquietudes que se refiere a esta reforma que tiene relación con la improcedencia del abandono. Se han incluido otros casos en los cuales
ya no se puede declarar el abandono. Por ejemplo, en el primero, recuerdo tu caso yo, que la parte actora me alegaba, cuando yo declaré el abandono, que su cliente era una persona discapacitada. Y el Código Orgánico General del Proceso hacía la excepción solo para los incapaces, término que era asimilado con respecto a la capacidad de las personas. Y se entendía, no se podía declarar el abandono cuando estaba en juego el interés de una persona demente, sordomudo, que no podía defenderse por escrito, ¿sí? Uno de los incapaces relativos. Lamentablemente, en ese caso, la persona discapacitada, como no existía esta reforma, se le declaró el abandono. Pero la reforma amplía estas posibilidades, estos grupos vulnerables, a los mayores adultos y a los que tienen discapacidad, no solo a los incapaces, ¿sí?, sino a los que tienen discapacidad. Ahora, esta discapacidad, ustedes ven que el código no regula, ¿sí?, qué grado de discapacidad podría considerarse para no declarar el abandono. No lo dice el código. No existe ninguna aclaración respecto de esta reforma. Entonces allí tendríamos que recurrir a las instituciones que están encargadas de regular estas discapacidades para considerarla como una excepción a la regla para declarar el abandono. También otra reforma trata sobre los procesos donde haya intereses laborales. Tampoco se puede declarar el abandono en los procesos de carácter voluntario, que a lo mejor por considerarlos de rápida tramitación consideren no susceptible de abandonar, pero no existe ninguna incidencia importante con esto de incluir a los procesos voluntarios. Lo que está subrayado tiene que ver con la imposibilidad que tiene el juez para declarar el abandono cuando exista una petición de por medio. Antes de la reforma se cumplía el término considerado para abandono, 80 días. Y considerado ya el término, el juez podía declarar el abandono. Ahora, el juez no puede hacer eso, ¿sí? Si han transcurrido los 6 meses, ¿sí?, al 8º mes, la parte presenta una petición, el juez ya no puede declarar el abandono. Antes no era así. El juez consideraba, transcurridos los 80 días, indistintamente de que exista una petición posterior a los 80 días, declaraba el abandono. Ahora le está prohibido al juez, ¿sí?, si existe una petición al mes, al 10º mes, por ejemplo, el juez no puede declarar el abandono. Respecto a los efectos del abandono, también se produjo una reforma. Cuando se declara el abandono, antes de la reforma, se entendía que la parte se le había caducado su derecho. ¿Sí? Se le había caducado su derecho. La reforma, siempre pro actore, le da la oportunidad de que vuelva a presentar su demanda
después de los 6 meses de haberse declarado el abandono. Esto es como una especie de castigo, ¿no? Doy una oportunidad, pero después de 6 meses se puede volver a presentar la demanda. Claro que en esos 6 meses puede que le prescriba la acción al actor, pero de una u otra manera se deja la posibilidad, o se da la posibilidad de que el actor vuelva a presentar su demanda, siempre que refiera sobre la misma restricción, ¿no? Respecto del artículo 87, ustedes revisaron antes de la reforma, cuando el actor no iba a la audiencia y este iba sin su abogado defensor. Se consideraba que el abogado y el actor hacían la parte procesal. Por lo tanto, si no iba su abogado, se consideraba la inasistencia de la parte actora y después declaraba el abandono. La Corte Nacional se pronunció al respecto, emitió una resolución que prohibía que el juez declare el abandono de esas circunstancias cuando comparece el actor sin su defensor, y disponía que se vuelva a convocar a otra audiencia. Ya esta reforma introdujo esa inquietud de la Corte Nacional, y vemos que en el artículo 87, si el actor asiste a la audiencia sin su defensor, el juez no puede declarar el abandono, sino que deberá suspender la audiencia y tiene que volver a convocar esta audiencia. Ahora, no ocurre lo mismo con el demandado. Si el demandado asiste sin su defensor, la reforma no incluye este beneficio para él, ¿sí? La audiencia se tramita en ausencia del demandado, sin considerar el derecho del demandado. Aquí sí hay una cierta desconsideración a una de las partes. Se sigue sancionando a los abogados, en este caso, que no vayan a la audiencia, porque dice sin sus defensores. ¿Sigue manteniéndose la sanción del Código Orgánico de la Función Judicial? Sí. Gracias. Buenas tardes. Con respecto a los efectos del abandono señalados en el artículo 149, al que usted hacía referencia recientemente, se puede entender que al no existir una disposición transitoria en la ley reformatoria respecto a cuándo entra en vigencia, que son aplicables a los procesos que se encuentran en sustanciación en este momento, o que fueron iniciados antes de la reforma. Ahí hay que recurrir al Código Civil, el artículo 7, numeral 20 del Código Civil, que habla de las reglas. Este código refiere a cuando ya empezó a transcurrir un término con la ley anterior, ¿sí? Se aplicará el término de la ley anterior. Eso dice el Código Civil, ¿no? Entonces eso atiende esta inquietud, circunstancias que podrían presentarse. Sí, la observación va en virtud de que, si recordamos que cuando se promulgó el Código Orgánico General de Procesos y entró en vigencia esta figura del abandono, los efectos de la figura del abandono, sí se estableció desde cuándo iba a empezar y su aplicación fue progresiva, entonces por eso era el inquietud. Aquí no hay ninguna excepción, ¿sí? La única es la que considera la regla del Código Civil, como refería al artículo 7.20. Gracias. Respecto a los títulos de ejecución, aquí se produjo también una reforma que lo considero muy novedosa y también preocupante.
antes de analizar esta reforma, voy a referirme a los títulos del proceso ejecutivo y al proceso monitorio para caer en ejecución. Ustedes a lo largo de sus estudios habrán escuchado que el proceso ejecutivo era el proceso que tenía mayores garantías porque estaba sustentado con un documento considerado título ejecutivo que tenía todas las garantías y prerrogativas de la ley. Era un título en el cual se incluían y se consideraban existentes derechos. ¿Sí? Tanto así que la doctrina nacional e internacional, ustedes habrán escuchado que cuando se hablaba de un juicio ejecutivo era como hablar de un juicio de ejecución, se decía, ¿cierto? Juicio de ejecución. Pero en realidad no es tanto así. En el Perú ellos ya tienen los títulos de ejecución desde mucho más antes. En Uruguay al título ejecutivo se lo asimila como documento para tramitarlo en el procedimiento monitorio. ¿Sí? Y nosotros nos quedamos con el título ejecutivo, procedimiento ejecutivo, cuando en Uruguay, acabé de decir, el título ejecutivo es propio para iniciar un procedimiento monitorio. Con el título ejecutivo, cuando no hay contradicción, el juez tiene que dictar sentencia, ¿cierto? Con el título documento monitorio, cuando no hay contradicción, el auto inicial se considera sentencia, ¿cierto? ¿Tiene o no tiene más garantía el documento de monitorio que el título ejecutivo? ¿Cierto? Parecería que sí. Ahora, el COGEP introdujo a los títulos de ejecución, ¿sí?, en nuestra legislación. Claro que ya había el acta transaccional antes considerada como título ejecutivo. Si recuerdan, el procedimiento civil, 413. Si el título ejecutivo, el acta transaccional. Título ejecutivo. Lo novedoso aquí es que el acta transaccional, el Código Orgánico General del Proceso, lo introduce como título de ejecución en ciertas circunstancias. Ustedes revisan el Código Civil cuando refiere a la transacción. Dice la transacción que tenga como finalidad la terminación de un proceso pendiente, ¿sí?, se considera título de ejecución. Es decir, título de ejecución, el acta transaccional que se presenta dentro de un proceso, cuando el proceso está iniciado. Título, transacción que sirve para terminar un litigio pendiente. El Código Civil también refiere al acta transaccional que sirve para precaver un proceso eventual, es decir, para evitar un proceso. Esa acta transaccional que sirve para evitar un proceso, es decir, que no se ha iniciado, es título ejecutivo. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros vemos los títulos de ejecución como actas transaccionales. Sí, adelante. Y vemos como títulos ejecutivos el acta, la transacción extrajudicial, que es a la que refiere el Código Civil cuando dice el acta que sirve para precaver un litigio, un juicio. Pero regresemos. Pero la reforma ahora incluye otra acta transaccional. Ya teníamos dos. El acta transaccional que es título ejecutivo, ¿sí?, la que se hizo para precaver un juicio, y el acta transaccional que es título de ejecución, la que se hizo para terminar un proceso
inicial. La reforma ahora nos trae una tercera acta transaccional, que es la transacción cuando ha sido celebrada sin mediar proceso entre las partes. Continuamos. Esa acta transaccional se parece o no se parece a esta acta extrajudicial. Son las mismas, ¿no es cierto? Son exactamente las mismas actas. Es decir, tenemos un acta transaccional extrajudicial que nos sirve como título ejecutivo y la misma nos puede servir como título de ejecución. Es obvio que quien tenga un acta transaccional en esas circunstancias va a ejecutarla en vez de iniciar un título, un procedimiento ejecutivo. Realmente no sé cuál fue la intención de introducir esta nueva figura de transacción que ya han celebrado las partes sin mediar el proceso. Otra novedad que introduce la reforma es, como título de ejecución, la hipoteca. El Código Civil nos dice que la hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre el bien inmueble. A ver, le leo el artículo 23 a 9. La hipoteca es un derecho de prenda constituido sobre el inmueble. Esta hipoteca, la reforma le ha elevado a la categoría del título de ejecución, por encima de lo que nosotros consideramos el título ejecutivo como un título con prerrogativas, que contiene una obligación y todo lo demás. Ahora, la hipoteca tiene mayores prerrogativas que un título de ejecución. Si la hipoteca es un derecho de prenda, vamos a explicar. La hipoteca es un derecho de prenda. ¿Sí? Cuando nosotros redactamos, por ejemplo, un documento que constituye un bien inmueble de mi propiedad, hipoteca para garantizar las obligaciones presentes, pasadas y futuras, ¿sí? Hay una redacción de lo que constituye una hipoteca, ¿sí? Esa es la hipoteca. Pero para que la hipoteca tenga valor, tiene que introducirse un instrumento público. El instrumento público, ¿sí? Al cual le incluimos el contrato de hipoteca, que es la redacción que yo les acabo de incluir. ¿Sí? Entonces, estamos frente a una hipoteca con las formalidades que exige la ley. Pero a esa hipoteca la reforma le ha querido dar sin ninguna otra consideración el carácter de título de ejecución. Ahora, esa reforma con esa simple redacción no puede constituirse en un título de ejecución, porque las hipotecas en esencia son hipotecas, es un derecho de prenda. Derecho real. Ese es el sentido de la hipoteca. Ahora, si a esa hipoteca que incluimos al instrumento, para poderlo asimilar a un título de ejecución, incluimos un contrato de mutuo, ¿sí? El contrato de mutuo que va a estar incluido en hipoteca, a esa hipoteca, a ese instrumento, sí se lo puede considerar como los títulos de ejecución. Sí, porque no hay
otra forma. Los bancos, estas hipotecas, para que puedan ser ejecutadas como títulos de ejecución, tienen que contener una obligación, ¿sí?, que sea líquida, que sea de plazo vencido, terminada. Ahora, si nosotros incluimos a una escritura, a un instrumento, ya no la redacción de la hipoteca, sino la redacción del contrato de mutuo. Eliminamos esa redacción que dice constituye hipoteca, ¿sí? Eliminamos y nos quedamos con la redacción del contrato de mutuo. Esa escritura constituye un título ejecutivo, ¿sí? Título ejecutivo. Es decir, en sí la hipoteca no tiene sentido. La hipoteca, la redacción que se considera como hipoteca, no tiene sentido que se la considere como título de ejecución. O sea, lo que sirve es, les puse un ejemplo, el contrato de mutuo que se incluyó en hipoteca. Y si dejamos el contrato de mutuo incluido en un instrumento público, es título ejecutivo. ¿Sí? Si le incluimos la redacción de la hipoteca, título de ejecución. O sea, ¿qué es lo que vamos a cobrar? ¿Qué es lo que vamos a cobrar? La hipoteca no contiene ninguna obligación, porque la hipoteca no es un instrumento, la hipoteca es el contrato que consta dentro del instrumento. Entonces, con esto quiero esclarecerles que no entiendo por qué refirió la reforma con el término hipoteca, si bien pudo haber referido al instrumento público, ¿sí?, que contenga una obligación. O sea, el instrumento público está en el 347 que refiere a los títulos ejecutivos. Continúa. ¿Sí? ¿No es? Sí. Título ejecutivo, instrumento público. Yo les hice el ejercicio en antes. Pongo las dos redacciones, de hipoteca y de contrato de mutuo. Título de ejecución. Elimino la hipoteca y me quedo con un título ejecutivo. Pongo la redacción de la hipoteca y no tengo título de ejecución. ¿Sí? Entonces, no entiendo, vuelvo a repetir, ¿qué quisieron hacer con esta reforma? Ahora les pregunto, ¿quiénes prestan dinero regularmente con hipotecas? Instituciones financieras. Las instituciones financieras. Rara vez un particular ejerce una acción sustentado con una hipoteca, una garantía. Entonces, si ustedes leen el artículo 360, que también tiene una reforma, que refiere a los procedimientos monitorios. Dicha reforma dice que los intereses, ¿sí?, se deberán regular de acuerdo a lo convenido previamente. Antes de la reforma, los intereses pagados se calculaban a partir de la citación con la demanda, procedimiento monetario. Ahora, ¿quiénes utilizan los procedimientos monitorios para demandar? Cobro de consumos en tarjeta de crédito. Y sobregiros. ¿Sí? Es decir, hay un direccionamiento para atender esas necesidades. No sé si trato de explicar los ejemplos que les puse. Pongo la hipoteca, pongo el contrato de mutuo. Un ejemplo muy inteligente. Oiga, si yo pongo un contrato de mutuo en escritura pública,
háganlo valer como título de ejecución. Ahí está un contrato de mutuo, ¿no? Sí. Entonces, si yo pongo una redacción de una hipoteca, constituyo hipoteca de mi bien para garantizar obligaciones mías y para de contar, ahí está la hipoteca. Hay que ejecutar eso. No, hay que ejecutar la obligación que contiene. Y por lo general las hipotecas no contienen obligación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Van a tener que incluirle una especie de contrato de mutuo para que puedan ejecutarse. Entonces, ¿qué es lo que vale? No es la hipoteca, es el contrato de mutuo en instrumento público. Ahí se va a llegar, doctor, disculpe que me interrumpa, perdón, doctor, muchas gracias por su explicación, muy inteligente la forma como usted llega aquí al auditorio. Pero hay contratos principales y contratos accesorios, entonces la hipoteca vendría a ser el contrato principal y el otro es el contrato accesorio, que lo uno contiene al otro. Y disculpe si estoy equivocado, doctor. Bueno, la hipoteca siempre ha sido un contrato accesorio, una obligación secundaria. Por ejemplo, la ley dice, podrá ser en una misma escritura la hipoteca y la del contrato a que accede. O sea, la hipoteca es eso, ¿sí? Accesorio. Es algo accesorio, pero inexplicablemente se la considera como título de ejecución, cuando lo que no se va a gustar es una hipoteca, porque la hipoteca es un derecho de prenda, nada más. ¿Sí? No sé si transmití la inquietud que tenía con respecto a la hipoteca. Ahora, un ejemplo. Ustedes saben que una persona puede constituir una hipoteca sobre sus bienes, ¿sí? Para garantizar obligaciones de terceros, ¿no es cierto? ¿Quién firma la hipoteca? El que tiene el derecho de gravar el bien, hipotecarlo, el dueño del hipotecario. Rodrigo Zarango constituye hipoteca, ¿sí? Mi bien inmueble para garantizar obligaciones del compañero Nelson. Gracias. Las obligaciones que él contrajo, no yo, ¿sí? Obligaciones que él contrajo. Listo. Y firma Rodrigo Serrano. Hipoteca. Aquí van a demandar. ¿Ah? Y con el título. Al garante hipotecario, doctor. Tiene que demandar al garante hipotecario. Yo no he contraído ninguna obligación. ¿Ah? ¿Quién contrajo la obligación? Él contrajo la obligación. Yo solo garanticé la obligación de él con bien.